que me escuchen. Déjenme nada más revisar si todo está perfecto. Creo que sí. Y listo. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? De nuevo, después de... Ya pasó que una semana más o menos, 7 días, 8, 10, 11 días desde la última vez que nos vimos. Y pues hemos publicado muchas cosas en la página del Inge de Control. Eh, y ojalá, bueno, todo esto que hemos publicado ha sido interesante para todos ustedes. Y al día de hoy, lo que quiero hacer es hacer de nuevo una revisión de lo que hemos visto en las publicaciones. Vamos a hacer más comentarios sobre ellos. Vamos a indagar un poco más en por qué compartimos esta información y también en leer los comentarios que hemos recibido hasta ahora. Entonces, aquí vamos y comenzamos con esta interesante revisión. Muy bien. Entonces, si se acuerdan de la última vez que nos vimos, fue más o menos, como bien dice aquí, el 16 de noviembre de este año. Y la primera publicación que tuvimos fue algo bien interesante. Es posible, y viene dada una pregunta, ¿es posible controlar la opinión de un grupo de individuos? ¿Es eso posible de hacer? Y bueno, si ustedes investigan en Google Scholars y hacen una investigación no tan realmente no tan exhaustiva, pueden encontrar varios artículos al respecto, enfocados desde el punto de vista de la cibernética, desde el punto de vista de la teoría de control, ingeniería de control, ¿sí? Dinámica de sistemas, etcétera, etcétera. Y todo esto pues daba varios resultados muy relevantes e interesantes y que por aquí compartimos en una forma de un artículo que ojalá y le puedan dar un vistazo. Y todo para tratar de indagar en esta pregunta, ¿no? ¿Es posible controlar la opinión de un grupo? Y sí. Y eso es porque como lo van a ver, al final de esta sesión les voy a comentar sobre algo que se va a publicar esta semana. Es posible a crear modelos de dinámica poblacional, no solo para ver el crecimiento de la población, sino también para entender sus acciones. Es decir, tú puedes modelar las acciones de individuos en un sistema físico o en un sistema como en el que estamos en este momento, ¿no? Imagínense en las redes sociales. En las redes sociales hay muchísima información disponible para esta red social. O sea, Facebook tiene muchísima información a su disposición, LinkedIn tiene muchísima información a su disposición, Instagram también, para poder hacer toma de decisiones en tiempo real. ¿Sí? Y la toma de decisiones en tiempo real, la logística, la investigación de operaciones, todo lo que tiene que ver con estos temas, es comúnmente y realmente aplicada al menos a la mercadotecnia, a las ventas, al movimiento de productos, a su distribución, a su creación en las fábricas, etcétera. Y de hecho hay empresas que también tratan de hacer simulaciones, al menos con modelos basados en eventos, para crear decisiones, ¿sí? Para hacer estas simulaciones y tomar decisiones lo más cuantitativamente posible, ¿sí? Todo con ayuda de estos métodos tan grandiosos que conocemos de matemáticas aplicadas. Toda la teoría de optimización, de control, cibernética, etc. Entonces la pregunta es, ¿podemos controlar también la opinión de un grupo de individuos? Sí, efectivamente. Y por ello, esto lo hice después de esta pequeña investigación, después de comprobar que últimamente hay una serie de sesgos muy grandes en las redes sociales. O sea, si ustedes piénsenlo muy bien, hay una serie de sesgos, no solamente en ventas, en productos, o sea, lo que se ha convertido estas redes sociales, sino también en tendencias políticas. Entonces vale la pena que le echen un vistazo y que comprendamos que estamos en un tiempo en el que la cibernética se aplica a las redes sociales, ¿sí? La cibernética se aplica a los sistemas vivos, ¿sí? Y no solamente a las máquinas, no solamente a una máquina de CD, no solamente a un circuito de electrónica de potencia, sino también a un sistema, si se puede aplicar a un sistema de potencia en general, de distribución de energía, pues también se puede aplicar a otro tipo de sistemas vivos. ¿Okay? Y otra cosa que por ahí publicamos, pues hablando de esta serie de posibles aplicaciones de las teorías que aprendemos de optimización en tiempo real, etcétera,
es qué tal si pensamos en en su aplicabilidad, en la reducción de efectos secundarios que tenga la producción de algo, ¿no? Entonces hay una serie de personas, hay varias personas en países, en especial en Europa, que tratan de trabajar en generar algoritmos que tomen en consideración restricciones que tengan que ver con lo ecológico, ¿sí? Con lo sustentable, ¿sí? Con aquello que puede hacer que los efectos secundarios que tienen las decisiones y los productos que creamos pues sean mínimas. Y esto viene unido a algo que vimos en la última sesión que les compartí, que es que existe un grupo de personas también que está tratando de indagar en las consecuencias de todas las decisiones inteligentes que se toman a través de esos algoritmos que creamos y que tienen funciones de costo que nosotros decidimos, ¿sí? O sea, nosotros decidimos cuando elegimos un control cualquiera y su valor óptimo, decidimos su valor óptimo con respecto a una función de costo y esa función de costo tiene ciertos valores a ponderar. Esos valores a ponderar pueden incluir también los efectos secundarios que nuestras decisiones van a tomar. Y uno de esos efectos secundarios puede ser la cantidad de CO2 que emitimos, puede ser también la cantidad de energía que consumimos, que es lo más común, ¿no? La cantidad de energía que consumimos, luego de ahí se derivan estas otras variables. Pero existen trabajos en los cuales las personas estamos tratando de indagar en cómo aplicar esas tomas de decisiones no a ideas tan maquiavélicas como la toma de decisiones o control de opiniones públicas, sino a la causa o a la disminución de los efectos secundarios de nuestra propia tecnología. Y es un tema muy interesante y al cual se aplica un algoritmo que es el aprendizaje reforzado, ¿sí? Es uno de los más comunes que están tratándose de aplicar. ¿Por qué el aprendizaje reforzado? Porque a diferencia de, por ejemplo, el MPC es un algoritmo que tiene un campo de decisiones que es el dominio de los reales. Pero el reinforcement learning es un algoritmo que tiene un campo de decisiones finito y que puede estar dado por si no, si fuera un robot móvil, por ejemplo, el campo de decisiones finito podría ser adelante, atrás, izquierda, derecha y quizás un cambio finito de velocidades. Aún así, hay trabajos muy interesantes que convierten el espacio de decisiones que está en el continuo, ¿sí? En un dominio de los reales, por ejemplo, del péndulo invertido, para controlarlo con Reinforcement Learning. O sea, ahí podrían indagar en ello, está muy, muy interesante. Otra cosa que por aquí compartí, que de hecho contestó aquí en los comentarios Cristian Vega, que le mandó un saludo, son las llamadas Physics Reinforcement o Physics Informed Neural Networks, o se traduce como, se les nombra como pins, ¿sí? ¿Qué son exactamente las pins? Si ustedes buscan en este artículo, si ustedes indagan en él, las pins son prácticamente redes neuronales que para su entrenamiento, para la decisión de qué pesos contener, en la función de costo agregamos algo que tenga información sobre una ley física que siga el sistema. Y esto nace porque las redes neuronales, para poder ajustarse digamos, a poder recrear un fenómeno físico, necesita una gran cantidad de información. Por ahí en algún curso que en algún momento di en un posgrado, veíamos cómo incluso, por ejemplo, si tú tienes una función de transferencia de orden n y tú le inyectabas un esfuerzo, ¿no? Y veías la salida, entonces tenías esfuerzos de entrada y salida, las lecturas de entrada y salida de esta función de transferencia, y utilizabas esto como información para hacer que una red neuronal te recreara lo mismo. Pues el problema es que cuando le inyectabas distintas entradas, la red neuronal ya no se comportaba tan igual como para los datos con los cuales la habías entrenado y habías decidido qué parámetros tuviesen sus pesos, ¿no? sus nodos. Entonces lo que hacíamos era agregar la ecuación diferencial que quizás se originó del fenómeno que estábamos estudiando y le agregábamos en el costo. Entonces tú tenías tu costo, que es el costo común de mínimos cuadrados, pero le ponías otro peso, que es la ecuación diferencial que se tiene que resolver. O sea, si tú tienes y punto igual a f de x u,
y punto menos f de xu tiene que ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces esa solución, esa simple ecuación diferencial que puede ser de un modelo matemático que venga de la física, la puedes utilizar para informarle a la red y entrenarla de una forma más eficiente. Y es algo bien interesante. Por aquí le preguntaba o le comentaba a Cristian que podría ser relevante que utilizáramos pins para encontrar la mejor ley de control. Ver cómo quizás encontrar este mejor compensador posible para dicho sistema que estés tratando de controlar, ¿no? Es algo que valdría la pena de analizar. Y otra cosa que por aquí compartí fue algo que por ahí me preguntaron algunas personas, que tiene que ver con un sistema que contiene un subimpulso, ¿sí? Tenemos, si ven por aquí, déjenme cambiar la imagen, tenemos una respuesta bien interesante donde empieza el sistema y en lugar de ir hacia el set point, y es un sistema que posiblemente puede estar controlado, puede que esté en lazo abierto, no cerrado, pero tiene una respuesta muy peculiar. El proceso, en lugar de llegar al valor deseado, lo primero que hace es irse al lado contrario. Entonces, es como si tú cambiaras la temperatura, encendieras algo que quieres que incremente su temperatura, pero lo primero que hace es enfriarse y luego de enfriarse sube su temperatura. Lo cual es bastante raro, ¿no? Y este tipo de fenómenos se les conoce como, en sistemas lineales, como sistemas de fase no mínima. Y hay una serie de algoritmos que también buscan evitar esto, ¿no? Porque en la realidad es que estos procesos de fase no mínima, esa característica no se puede eliminar con un control clásico común, ¿no? Como un PID, etc. Ya que el control, cuando haces el lazo cerrado, tú dirías, bueno, pues eliminamos quizás el cero que provoca esto. Pero si lo eliminas, puedes hacer que ya no exista estabilidad interna en el sistema. Y pues puedes estar pensando que matemáticamente todo perfecto, pero cuando echas a andar tu sistema ya no funciona o pasa que destruyes el proceso. Porque pues la variable en realidad sí va a tener este mismo efecto natural que el fenómeno presenta. Y hay algunas alternativas, por ahí más adelante esta semana vamos a publicar algo al respecto. Hay un algoritmo que se llama POSIX-CATS, o POSICATS, perdón. Este algoritmo lo que va a hacer es tratar de, a través de la entrada del sistema en su set point, manipular para que esto no exista, ¿sí? O sea, no es un algoritmo que esté dentro del lazo cerrado, sino en el set point, ¿no? Modifica la referencia del sistema. Y es algo muy, muy interesante. Entonces, todo esto lo publiqué porque la realidad es que estábamos haciendo unas simulaciones utilizando MATLAB, pero yo quería ver si era posible hacer estas mismas simulaciones, pero a través de Python, y pues llego a la conclusión de que obviamente es posible porque tú tienes un sistema en tiempo discreto y lo que tienes que hacer para simularlo pues no es otra cosa más que resolver las ecuaciones sin diferencias y aquí las programé, ¿sí? Entonces, si quieren tratar de correr este algoritmo, está súper sencillo, pueden copiar el código. Posiblemente pueda publicar en el GitHub el código tal cual y lo puedan copiar más fácilmente en otra ocasión, ¿vale? Entonces por ahí lo dejo. Otro video y otra publicación que me encantó muchísimo, porque me recordó algo que había visto cuando yo estaba en la licenciatura, cuando yo estudiaba mecatrónica. La realidad es que muchos de los cursos o la forma en la que yo aprendí fue en línea. Entonces veía cursos del MIT, eso era lo más común. Veía estos cursos que existen de forma abierta en la página web del Instituto Tecnológico de Massachusetts, esta universidad súper privilegiada, ¿no? Y pues ellos tienen cursos abiertos, tú los puedes ver, pues puedes mirar todo el playlist de cada una de esas clases en tu tiempo, etc. Y en aquel entonces me tocó ver un curso bien interesante de electrónica, porque yo tenía un profesor muy bueno de electrónica, pero yo quería ver cómo era que les enseñaban electrónica y sistemas
con amplificadores operacionales a otras personas. Y si yo estaba o no viendo lo más importante de estos temas. Y a mí me encantó mucho en aquel entonces cuando vi esta clase ver cómo el profesor que hizo este tipo de demostraciones, ¿no? Con tal de presentarles a los estudiantes, pues cómo se generaba una señal de ruido al momento de iniciar el funcionamiento de estas sierras eléctricas. Y, y es que al final los amplificadores operacionales, una de las formas en las cuales los puedes utilizar es para procesamiento de audio o para procesamiento de señales en general. Y una de las cosas más elementales que van a hacer es ser filtros. Ser filtros paso bajo, ser filtros pasabanda, ser filtros rechazabanda, ¿sí? Y aquí te lo explica todo muy bien. Lamentablemente, eh, creo que el video bajó demasiado su calidad y pues ya no es tan fácil de verlo, ¿no? Entonces, si ustedes encuentran la forma de hacer, incrementar su calidad, se los recomiendo muchísimo. Este curso es increíble, ¿sí? Otra cosa que por aquí he compartido es cómo piensan ustedes que se puede hacer más eficiente el control del calor en una computadora, ¿no? Específicamente en una laptop. O sea, ¿qué podrían hacer como un algoritmo de control? Esa es la pregunta, ¿no? Y ustedes pueden pensar de nuevo en los algoritmos más triviales que ya conocen. Pero el recordatorio de esta publicación no es necesario. No siempre es lo mejor empezar a probar algoritmos de control en software, sino todo lo contrario, quizás pensar en una forma de hacer más óptimo el material, de hacer más óptima la forma del material, para que en este caso el calor que tenga, que produzca tu laptop o que mantenga, pues sea el mínimo posible. Y de hecho hay empresas en este momento que se dedican a hacer estos materiales llamados inteligentes. Inteligentes en el sentido de que van a tener una forma óptima o una forma que pueda disipar el calor de manera óptima, ¿sí? Un ejemplo de una de estas empresas, y se los comparto por aquí, se llama TUFIX. Aquí está, TUFIX. Entonces por aquí está TUFIX. Fíjense, TUFIX es una empresa que se encuentra en Londres. Y esta empresa lo que hace es diseñar materiales con la mejor forma posible para poder disipar el calor, ¿sí? Y utilizan algoritmos evolutivos incluso para hacer estas selecciones. O sea, hacen metaheurísticas. Y valdría la pena que le echen un vistazo. Quizás alguno de ustedes termine trabajando en TUFIX. No sé, puede ser. Después de ahí, les compartí una cosa bien interesante también, que es algo referente a los relojes atómicos. ¿Alguno de ustedes sabía que era un reloj atómico? Quizás no. Bueno, pues estamos también en una época en la que hay empresas que se dedican a lo cuántico, ¿sí? Hacen tecnología cuántica. Pero cuando tú buscas estas empresas que hacen tecnología cuántica, no necesariamente se refiere a cómputo cuántico, no vamos a hacer computadoras cuánticas y todas estas cosas que eso conlleva. También hay una cantidad de empresas que lo que hacen cuando se refieren a tecnología cuántica es en mejorar el desarrollo de láseres. O sea, hablamos de física moderna prácticamente, ¿no? Uso de física moderna para su tecnología. Y un reloj atómico es una tecnología que con ayuda del uso de estas señales vamos a tratar de tener una mayor precisión en los valores que te entregan, por ejemplo, un GPS. Entonces, algo que me llama poderosamente la atención, porque los GPS al final son de las herramientas más elementales para lograr el conocer la posición global de un autónomo, ¿no? O sea, pensemos en un dron aéreo, pensemos en un submarino, pensemos en un barco, ¿sí? Entonces, aquí habla de que existe una necesidad, fíjense, no solo de controlar estos sistemas, sino de generar
mejores sensores. Y ahí hay otro campo de oportunidad para todos ustedes. Ahí hay un área de oportunidad para todos aquellos que estén interesados en la aplicación de la teoría de estimación, de electrónica, de automatización, pero en esta parte de generar mejores sensores posibles para que tenga un alto impacto en estas otras aplicaciones que incluyan la idea de la automatización, ¿sí? Entonces, si quieren darle otro vistazo, vale la pena de darle una lectura. Me pareció un buen tutorial y yo creo que eh, de aquí lo más relevante que podríamos extraer es el hecho de que estas ideas, como el reloj atómico, buscan de nuevo hacer sensores mucho más precisos y que no todo lo que llamamos tecnología cuántica está relacionada al cómputo cuántico en sí mismo, ¿no? Sino que hay otras áreas interesantes que explorar. Y bueno, después de eso llegamos aquí a una gráfica que creo que les llamó bastante la atención a muchos, y es la posible existencia de funciones de transferencia raras, funciones de transferencia no comunes. Y aquí les puse un ejemplo, ¿no? Tenemos una función de transferencia que, si se dan cuenta, tiene algo como una raíz cuadrada en el denominador. O sea, tú tienes 1 entre la raíz cuadrada de un polinomio. Y aquí les pongo la respuesta al impulso, o sea, la transformada inversa a Laplace de esta fracción compleja, de esta función compleja. ¿Sí? Y les menciono que esa función es la respuesta, si ustedes la encuentran, es una función que se llama la función de Bessel de orden cero. Interesante, ¿no? Quiere decir que existen, matemáticamente hablando, la posibilidad de que nuestras funciones, las cuales utilizamos como modelos matemáticos para representar la relación entrada y salida de un sistema, no necesariamente van a ser o tienen que ser dos polinomios, ¿no? Un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Pueden ser polinomios con funciones trascendentales. Pueden ser, como estas, funciones irracionales. Y esta idea, bueno, o sea, vale decir, ¿para qué podría ser útil? La intención de tener este tipo de funciones de transferencia raras es que tengas más posibilidades de modelar procesos no tan simples. La realidad es que estas funciones de transferencia de este tipo nacen de hacer análisis en sistemas con parámetros distribuidos o redes infinitas. En este caso, de hecho, esto vino de una posible red infinita de elementos lineales. Y esa red infinita pues, puede ser una aproximación de algún tejido, de modelar un tejido, puede ser la aproximación para modelar una formación de robots. Por aquí lo pueden ver, ¿no? Ahí les puse el artículo con unas posibles referencias, de hecho. O sea, este trabajo fue algo que escribimos entre Diego Torres, que por él le mando un saludo, el doctor César Méndez y la doctora Liliana, y pues bueno, ahí estábamos nosotros, ¿no? Hicimos ese trabajo, se discute ahí bastante bien, o sea, si ustedes buscan este artículo, se discute muy claramente en el apéndice cómo se calculó esta respuesta al impulso, o sea, cómo se hizo la función, la transformada inversa de Laplace, perdón. Y un comentario extra que podría hacer aquí es que cuando ustedes hacen la transformada inversa de Laplace de una función de transferencia común, pues analizas los polos, los ceros y listo. Pero aquí tienes que analizar también algo que se le conoce como en inglés branch codes y también branch points. Y para simplificarles la idea es, esos valores van a depender mucho de que tu función de transferencia tiene estos elementos irracionales. Ajá. O funciones trascendentales también. Y provocan otras discontinuidades, ¿eh? Que tienes que tomar en cuenta para poder encontrar esa integral que nosotros resolvemos cuando calculamos la transformada inversa de Laplace. ¿Okay? Entonces, vale la pena si les interesa echarle un ojo. Muy bien, ¿qué sigue? Otra cosa que por aquí compartí, y yo creo que algunos pueden tener como interesante, es que en este momento también hay empresas
que están trabajando en reactores nucleares, por ejemplo, pero a pequeña escala. O sea, necesitamos generar este tipo de reactores, pero que sean portables, quizás incluso pensándolos para tenerlos como partes de algún móvil, ¿no? Quizás no un auto, pero sí un camión, sí algo que sea para transportar algo bastante pesado o para algún otro medio de transporte, ¿sí? O para hacer suministro de energía a pequeña escala, ¿no? O sea, para tener alguna pequeña una ciudad y que con estos reactores sea suficiente. O con un conjunto de ellos, es decir, como un módulo, como si fueran baterías, poner varios de ellos para poder alimentar una ciudad. Y vale la pena que nos preguntemos, bueno, ¿y aquí dónde podríamos aplicar todas las cosas que sabemos de teoría de control? Principalmente va a haber una serie de elementos en las cuales tenga todo que estar regulado, ¿no? Todo regulado, temperatura, flujo, ¿sí? Que también quizás la misma energía que te entrega. O sea, pensemos en esto como un poco como en las baterías, ¿no? Las baterías también tienes que controlar un poco lo que les pides para que no tengan que explotar, para que no se vacíen o las formas en las que las cargas no se carguen, de sobrecarguen y terminen explotando. Entonces son cosas similares. Por aquí les dejo, cuando estábamos investigando sobre esto, pues encontré un review muy bueno. Y para aquellos de ustedes que estén interesados en esta parte de los reactores, bioreactores o reactores a pequeña escala, pues les dejo por aquí el artículo. Y otra cosa que compartí, que nada más es un dato, lo vamos a dejar así rápidamente como un dato, es qué países aplican actualmente técnicas de control de tráfico. Y mencionamos Grecia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos y China. ¿Okay? Y aquí voy a comentarles algo. México, hablando de México específicamente, México también ha tenido estudios para poder hacer un control de tráfico. Lamentablemente esos estudios, esos análisis, esos resultados no se han podido llevar a la práctica. Uno de los investigadores que, hasta donde yo tengo entendido, ya ni siquiera sé si está en México, que se apellida Gejerson, uh, él estaba en este instituto de complejidad, que creo que tiene el nombre de C3 en México, y él había hecho un análisis junto con otros colaboradores que estaban también en el trabajo sobre el tráfico en la Ciudad de México y había aplicado algoritmos metabolísticas y había hecho una simulación bastante compleja que lo llevaba a una posible metodología para pues, mejorar el tráfico en esta ciudad. Y pues lamentablemente no se llevó a cabo. Entonces es un caso en el cual vemos que hay ideas muy buenas, gente que tiene la capacidad para llevarlas, para crearlas, para planificarlas, pero de la idea intelectual, académica al producto final hay un problema. Hay un problema en que esto ocurra, en que esas ideas altamente interesantes, con un impacto posible a futuro muy, muy bueno, pues no llegan a verlos. Y aquí es algo que he estado discutiendo pues, ya con varias personas, cómo es que esto no es posible, cuál es el asunto. Y pues efectivamente hay muchos problemas que tienen que ver no solo desde la relación y los incentivos que da los que apoyan a la ciencia de parte del gobierno y la estructura académica en sí mismo, los objetivos que se tienen, etcétera. O sea, es algo complicado. Y yo creo que, al menos en los países de Latinoamérica, me gustaría ver más ideas vueltas producto. Pero ustedes cuéntenme en los comentarios si creen que es esto posible y cuáles son las causas por las cuales esto no se da en su país. En el caso donde me encuentro actualmente, que es en Inglaterra, he notado que sí es mucho más sencillo hacer una relación entre un ente privado y una universidad y colaborar para generar algún producto, compartir ideas, etc.
¿Cómo se llegó ahí? No sé, no me es tan claro en este momento y es algo que quizás pueda que investiguen en otra ocasión y les comparto más al respecto. Díganme si es algo que les llamaría la atención. Y bueno, pues aquí les compartí así rápidamente una librería. Tenemos una librería en Google Drive con varios libros de control y la pueden ver en esta publicación, ¿sale? Entonces es algo que hemos estado construyendo. Si creen que les falta un libro, si creen que hay algún libro extra que tenga que agregar, por favor coméntenlo y lo agregamos, lo buscamos. Y vamos a hacer esta librería enorme de libros de control clásico, moderno, avanzado. De hecho, me falta dividirla en carpetas. Pero hay que hacerla, ¿no? Hay que hacer esta librería donde podamos ir agregando todos estos libros. Sería muy, muy bueno. Ahora, otra cosa que por ahí comentaron es sobre el espacio de estados. ¿Qué es exactamente el espacio de estados? Eh, por aquí les puse un ejemplo de un circuito eléctrico, pero noté que hay personas que no tenían este concepto tan claro o querían que lo aclarara un poco más. Algunos también incluso comentaron, ¿no? que les piden calcular esto y al final no entienden como que para qué sirve esto del espacio de estados. Y bueno, así, sí, para simplificar las cosas, el espacio de estados, que es esta expresión que vemos por aquí, déjenme hacer la imagen más grande. El espacio de estados, que es esta serie de ecuaciones que vemos aquí, es un modelo de un sistema físico. Pero es un modelo que está descrito de forma matricial. Y la idea de que esté descrito de forma matricial es porque cuando el proceso tiene muchísimas variables, el tenerlo de esta forma hace más efectivo su análisis computacional. O sea, ya sabemos que la mayoría de los procesos van a ser no lineales. De hecho, no van a tener esta estructura, pero va a seguir siendo matricial. ¿Okay? O vectorial, como lo quieran ver. Es decir, esta X es un vector. ¿Sale? Y lo que vamos a ver es la evolución de ese vector, los elementos de ese vector a través del tiempo. Y de hecho puede ser también en tiempo discreto o como aquí en tiempo continuo. Pero tú cuando haces esa representación vectorial de esas variables y cómo cambian a través del tiempo, es algo que llamamos espacio de estados. Y entre más grande sea eso, pues es más efectivo tenerlo descrito de esta forma. Incluso pueden pensar ustedes en que exista algo llamado red profunda en espacio de estados. ¿Sí? O sea, un modelo con una red profunda, con deep learning, en el cual en realidad la función, lo que está a la derecha del X punto, sea una red neuronal. Esa red neuronal recibe el estado anterior y el esfuerzo de control. Y tú ves el estado y puede que el estado también tenga muchísimas variables, solo una o dos. ¿Sabe? Pero es un modelo, es una representación y lo interesante es que este canon o esta estructura ha llevado a que encontremos resultados matemáticos que, que le dan más certeza a nuestro uso de las técnicas de control que hemos creado. Y uno de los análisis que se generaliza a través de esto podría ser el análisis de estabilidad. O sea, cómo la estabilidad de un sistema lineal o no lineal, visto de esta forma y con esa estructura, pues puede ser importante. ¿Y cuáles son esos resultados? Por ejemplo, para el caso lineal que es este, ya encontramos que los eigenvalores, que es un resultado de álgebra lineal, no es un resultado, digamos, que en sí de la teoría de control, ¿no? Es el análisis de eigenvalores y todo esto son matemáticas que vienen de un área que conocemos como álgebra lineal. Pero aquí, con ayuda de escribirlo de esta forma, encontramos que los eigenvalores definen la estabilidad del sistema lineal. Y, por ejemplo, la estabilidad de Lyapunov también la podríamos analizar así y nos va a llevar a un resultado similar. Entonces, ¿por qué hacemos eso, no? Con ese fin, de tener ese alcance de esos posibles resultados matemáticos a nuestro favor. ¿Okay? Y uno de estos resultados son los análisis de estabilidad, diseño de control, por ejemplo, el del control LQR, el regulador cuadrático lineal, tiene su estructura también de espacio de estados y tú puedes encontrar
cuál es el control, las ganancias del controlador que utilizas a retroalimentar todos los estados, de forma que tengas un control óptimo. O si tienes tu forma, sí, tienes el filtro de Kalman, y el filtro de Kalman también se puede y se debe utilizar analizando esta estructura. ¿Sí? Valdría la pena que lo consideraran. Es una realidad que muchas cosas las aprendemos de forma operativa, o sea, es calcula y cállate, así de simple. Y eso evita que entendamos más, hagamos análisis con ejemplos reales. Y depende mucho, la verdad, de la forma en la que su profesor les enseña. Y eso es algo que difícilmente se puede cambiar. Pero bueno, ojalá y les ayude ese comentario que les estoy haciendo. Otra cosa que de aquí viene, otra razón por la cual usar el espacio estados, y es que se puede crear modelos matemáticos a partir de grafos. O sea, aquí yo tengo un grafo que define el tiempo, si está lluvioso, bonito o nublado, bonito, lluvioso, aquí está. Y las transiciones en este grafo, eso es una máquina de estado finito. Es una máquina de estado finito, se puede escribir como un espacio de estados, vean, en tiempo discreto. Y esta es la matriz de transiciones, vean, son las probabilidades. Si quieren ver cómo se genera este grafo, aquí está en la descripción un video muy bueno, lo voy a dejar así mejor para que lo vean también, de Steven Brunton. Steven Brunton tiene un canal de YouTube muy bueno de control y él hace este ejemplito, está muy fácil, muy sencillo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que todo grafo, o sea, siempre que tengas un grafo de este tipo y tengas en sus transiciones algún valor que pueda definir las probabilidades o un peso, pues puedes tener estas transiciones, ¿no?, entre estados. Puede ser incluso simplemente ceros y unos también. Pero quiere decir que estos grafos pues pueden ser también otra forma útil de modelar procesos y por lo tanto de generar algoritmos interesantes de control. Y eso es la otra idea que por ahí más adelante había compartido sobre máquinas de estado finito. Algo más. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre las FPGA? Bueno, las FPGA son tarjetas en las cuales tú describes circuitos lógicos. ¿Sí? Esas tarjetas tú describes circuitos lógicos y en este momento son tarjetas que se utilizan para procesar imágenes, para procesar señales que vengan, por ejemplo, de un lidar, ¿sí?, no necesariamente de una cámara, sino de un lidar también, puede ser un radar. Y quizás piensen esto, ¿no? ¿En qué sentido me refiero a procesar? Calcular la transformada discreta de Fourier. Imagínense, calcular la transformada discreta de Fourier de un conjunto de datos que es multidimensional, como lo es una imagen. Pero todo esto es a través de operaciones lógicas. Describes, el software más común para hacer la descripción es Xilinx, y el lenguaje más común es VHDL y Verilog, ¿no? En este momento ya también casi nadie utiliza Verilog ni VHDL. De hecho, ya está formas de programar las FPGAs utilizando simplemente MATLAB o herramientas así. Y haces tu programación casi como si programaras Lapio, así lo podría decir. Pero también aquí lo interesante es que existe su contraparte. Si existen estas conjunto de compuertas lógicas que puedes programar, conectar, describir con lenguaje cómo es su conexión, pues también puedes hacerlo con puertas analógicas. Quiere decir que si yo tengo un filtro analógico, que yo sé que se escribe con amplificadores operacionales, que tiene su función de transferencia, podría recrear funciones de transferencia. Y la intención, esto fue hace años, que por ahí había gente que estaba tratando de utilizar estas FPs, pero analógicas, para describir estos filtros de alto orden. ¿Ok? O controladores de alto orden. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y dónde aparecen esos controles de alto orden y esas funciones de transferencia de alto orden? Cuando digo alto orden me refiero, no sé, de orden 300, 500, cosas que no podría construir un circuito, ¿no?
Y una razón era que había gente que estaba investigando el llamado cálculo fraccionario y habían visto que en el cálculo fraccionario la forma de poder hacer el análisis numérico de ellas es a través de aproximarlo con funciones de transferencia de alto orden. Y bueno, quiere decir que estas son una posibilidad para hacer eso. ¿Cuál es la diferencia entre una descripción de compuertas lógicas o una de analógicas? ¿Qué ventajas tienen? Yo creo que en este momento no es mucha. De hecho, no escuchamos ya tanto sobre las FPWAs. O sea, no tuvieron ese auge que quizás se podría haber esperado, porque con menos componentes digitales hemos logrado grandes cosas. ¿Vale? Muy bien. Entonces avanzamos y seguimos con los observadores. ¿Qué es exactamente un observador? Por ahí lo compartí y creo que es algo que también vale la pena que discutamos otra vez. Los observadores son la forma de construir, estimar cosas que no puedes ver. ¿Sí? Y yo lo puse aquí bastante claro, ¿no? ¿Qué necesitas para construir un observador? Necesitas una representación de un sistema real, necesitas una salida disponible. O sea, tú tienes que tener un modelo de tu proceso. Y ese modelo está en espacio de estados. Y vas a usar ese modelo para poder estimar lo que no ves. ¿Por qué? Porque la salida, que es Y, no es exactamente X, ¿no? Si vemos aquí tiene una matriz C, entonces la salida es igual a C por los estados, y esos estados puede que sean 3, pero tu salida nada más es uno de ellos. Entonces esa salida la vas a inyectar a esto que le llamamos observador. Entonces vean qué interesante, ¿no? Aquí el observador es simplemente lo que voy a estimar que tenga es lo que me da el modelo, que es AX más BO, más lo que observo menos lo que estimo. Lo que observo menos lo que estimo. O sea, voy a tratar de corregir quién es la siguiente predicción comparando lo que te entrega un modelo dinámico supuestamente correcto de tu sistema y tu observación. Y el balance va a estar en elegir la mejor ganancia. Bueno, cuando el sistema tiene, además de esta característica, tiene ruido, o sea, yo le agrego una variable que digo, pues es un ruido, ¿no? En X tengo ruido y en las observaciones tengo ruido, lo cual es más realista. El análisis se hace a través de los momentos estadísticos, de la media y la covarianza. Y al hacer ese análisis encontraremos la ganancia óptima. Y esa ganancia óptima es la ganancia de Kalman. Kalman hizo este análisis, pero considerando que el sistema, el modelo dinámico que está aquí, tiene ruido. Y con ello lo llevó a encontrar la ganancia óptima. Y ese análisis de esa ganancia óptima a través del tiempo, que me da esa estimación óptima para un sistema lineal, es lo que lleva al famosísimo filtro de Kalman. ¿Sí? Así de sencillo. Muy bien. Y pues bueno, aquí ya terminamos. Y voy a terminar nada más comentándoles que el martes hay un podcast. Este podcast espero que les guste. Es un podcast que van a poder ver en el canal de YouTube. Es una entrevista que tuve con el doctor Gualberto Celestino Solís Perales, que está en la Universidad de Guadalajara, en el Q6, si no me equivoco. No se me olvida en este momento. Aquí ya les puse el link. Hablamos mucho sobre la teoría del caos. Él tiene un libro sobre sincronización de sistemas caóticos. Y pues ojalá les guste. Después de esta sigue otra entrevista que ya les comentaré en la próxima semana, porque también estuvo bastante buena. Sin más, pues ya los dejo. Muchas gracias por estar aquí presentes, los que estuvieron presentes. Y si lo van a ver después, de la misma forma, los dejo hasta la próxima. Dale.